Bueno, hoy continuamos 7 bases de división prohibida. 7 bases de división prohibida. La lectura es un poquito más larga y queremos hacerla a ver si es que de una sentada la acabamos. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No lo vamos a acabar una sentada. Imposible. Encima que le gustan comentar acá. Pero vean, empezamos, dice 7 bases de divisiones prohibidas. Dice, por el lado positivo acabamos de ver el terreno ordenado por Elohim conforme al cual su iglesia se divide. ¿Sí? Lo hemos visto. Lo recuerdan, ¿no? Ayer estuvimos hablando de esto, lo hemos repetido y repetido. Hay una base sobre la que Dios divide a la iglesia. ¿Cuál era? La localidad. La localidad. La localidad. Hay otra base de división. Que soy pentecostal, que soy bautista, que me gusta leer mucho, que me levanto temprano, que hago ejercicio, que hago mucho ayuno. No, si no hace mucho ayuno, no, hermano, ¿qué estás queriendo dividir? ¿Qué le pasa a usted? No hay otra división. ¿Conoces a Yeshua? ¿Es tu Señor? ¿Él es tu Dios? ¿Tiene un cuerpo, un bautismo, un Señor, una esperanza, un bautismo, una fe? ¿Sí? Genial. No hay nada más. Además de eso, se divide porque vivís en tal sitio, en esa localidad. Y otra, no, nada. ¿Sí? Entonces, ya lo hemos visto de que la iglesia se divide solamente por localidad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces dice 1, líderes espirituales, ¿no? Entonces empieza de las 7 esta base de divisiones prohibidas. La primera de ellas que menciona aquí son los líderes espirituales. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo de Cristo. ¿Sí? Como se menciona ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. El hermano Ni empieza diciendo de que aquellos que se consideren líderes espirituales y establezcan una forma de división por liderazgo, es, ¿cómo se dice así suavemente? Es una secta. Sí, muy suave. Así que si lo dividís por eso, sos una secta, ¿vale? Aquí Pablo señala la carnalidad de los creyentes corintios al intentar dividir la iglesia de Elohim en Corinto, la cual por el ordenamiento divino era indivisible, siendo ya la más pequeña unidad bíblica sobre la que cualquier iglesia podía ser establecida. Ellos procuraron dividir la iglesia sobre la base de unos pocos líderes que habían sido usados en medio de ellos, especialmente por Elohim. Cefa era un celoso ministro del Evangelio. Pablo era un hombre que había sufrido mucho por amor de su Señor. Y Apolos era uno a quien Elohim ciertamente usaba en su servicio. Pero aunque los tres habían sido indiscutiblemente reconocidos por Elohim en Corinto, Elohim no podía permitir nunca que la iglesia allí los hiciera base de división. ¿Vale? Elohim no los usó como base de división a estos hombres. No. Él ordenó que su iglesia fuera dividida sobre la base, a ver, ustedes me acaban la frase, de localidades. No de personas. Era correcto tener una iglesia en Corinto. En el nombre de Yeshua, espíritu inmundo, que me vienes a entorpecer mi lengua. Me recuerdo cuando era tartamudo y reprendía a ese demonio que me entorpecía la lengua, me impedía que hablara. Y luego cuando lo reprendí, que me di cuenta de que era un demonio que me impedía hablar, porque está el espíritu inmundo que sujeta tu lengua para que no se mueva con libertad. Te pones nervioso y se te traba la lengua. Y pones a tartamudear. La persona del Espíritu Santo hace morada en vos y él queda perturbado. Entonces te libera y luego quiere volver.
Entonces yo ya había sido liberado porque la persona del Espíritu Santo que hizo morada en mí lo expulsó, le pegó una patada. Pero luego me ponía nervioso y decía, bueno, ¿y si empiezo a tartamudear? Estaba dando lugar a ese espíritu inmundo, por medio de la duda, por medio de la mentira. Hasta que me di cuenta y lo expulsé. Nunca más tartamudeé desde aquel entonces. Pero también está el espíritu inmundo que te dice, no hable, cállate, no digas. Lo que dices es una estupidez, nadie quiere escucharte. Entonces vos le haces caso. Y si no, piensen ustedes por un instante que lo que estoy diciendo me lo estoy inventando o en algún momento sin causa aparente les viene esa voz a su mente. Dios no es. Y si ustedes no son, ¿quién es? Como dice ese dicho. Banana no es, plata no es. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Vale? Entonces, en el nombre de Dios estás fuera, espíritu inmundo. Lo peor que hay para un espíritu inmundo es ser puesto en evidencia. Y se van. Ellos son personas, ¿saben, no? Pero no tienen cuerpo. ¿Sabías, Sara, que un demonio es una persona, pero que no tiene cuerpo? Si tuviera cuerpo y ocupara un espacio en este sitio, nosotros tendríamos que salir fuera de la cantidad que hay. Pues están continuamente observándonos para ver dónde meternos la traba, y hablándonos a la mente. Es el terreno de sugestión del ser humano. Habla a la mente. Ahora mismo, lo mismo le está diciendo, no, empieza a hablar, no, estupideces, chorrada. ¿Quién es el que te está hablando? Dios no es. Y si vos no sos, ¿quién es? ¿Se dan cuenta? Y cuando están hablando, que enseguida se distraen con otra cosa. Dios no es. Y si vos no sos, ¿quién es? ¿Se dan cuenta, no? Ok. Así que él ordenó que su iglesia fuera dividida sobre la base de localidades, no de personas. ¿Era correcto tener una iglesia efraína? Sería muy importante que los ruidos externos a la lectura se suprimiesen, como por ejemplo salir del baño y dar un portazo tal que la puerta se hace giratoria. ¿Sabes? Gracias, Efraína. ¿Sí? Era correcto tener una iglesia en Corinto y una iglesia en Éfeso. Y era legítimo tener diversas iglesias en Galacia y varias en Macedonia, puesto que la diferencia de localidad justificaba la división en estas varias iglesias. Y también era bueno que los creyentes estimaran a aquellos líderes que Elohim había usado entre ellos. Era bueno que los estimaran. Oh, te amo, hermano. Oh, eres amable. Eres fácil de amar. Oh, hermano, eres difícil de amar, pero me esfuerzo en amarte. Es decir, no te aguanto, pero... Saludable. Eres saludable. Muy bien, Sara. Eres muy saludable. Y hay otros hermanos que son muy golpeables. Los querés matar, ¿no? Cuando lo ven. ¿Sí? Ok. Sí. El amor. Sí. Y también era bueno que los creyentes estimaran a aquellos líderes que Elohim había usado entre ellos. Pero hubiera sido totalmente erróneo dividir la iglesia según los líderes respectivos de los cuales habían sido de ayuda. ¿Sí? Pablo, Cefas y Apolos, Sara, eran siervos fieles de Elohim que no dejaban que ningún espíritu partidista los separara. Eran sus seguidores los culpables de la separación. El culto a los héroes era una tendencia de la naturaleza humana que se deleita en mostrar preferencia por aquellos que atraen sus gustos. A causa de que muchos de los hijos de Elohim saben poco o nada del poder de la cruz para contender con la carne, esta tendencia de rendir culto a un hombre se ha expresado frecuentemente en la iglesia de Elohim y ha causado en consecuencia muchos estragos. Está en conformidad con la voluntad de Elohim que aprendamos de los hombres espirituales y que saquemos provecho de su dirección. Pero es del todo contrario a su voluntad
que dividamos la iglesia según los hombres que admiramos. La única base bíblica para la formación de una iglesia es la diferencia de localidad, no de la diferencia de líderes. ¿Lo habéis pillado? No. La única diferencia para dividir una iglesia y que haya más de una es la localidad. Vale. la localidad. No un pastor. No un pastor, no un hombre, no un líder, no un cura, no un papa, no un presbítero. Nada, no toda esa cantidad de nombres que hay, nada. Ni un anciano, ni un profeta, ni un maestro. No, yo soy del maestro tal. Vale, eres un sectario. Perteneces a una secta. No, ¿cómo una secta? Si hablamos de la Biblia, sí, claro. De la Biblia salió la iglesia satánica. Claro, da vuelta a la Biblia, tenés la iglesia satánica. Cortá un trozo de la Biblia, tenés la iglesia satánica. Es decir, da igual, ¿qué crees que te ponga Satanás? No, es muy evidente. Pero son una secta. Si estás en base a un hombre, en base a un rótulo. Y si soy de los hermanos tristes, melancólicos, pobrecitos y muertos de hambre del África subsahariana. Lo mismo, es una secta. Da igual. Soy pobrecito. Sí, por más que le ponga pobrecito. Y si soy de la nenita bonita, linda, guapa, bella de Efraína, nada, secta. No hay nada. Y si soy de la más guapa de todo el mundo, Sara y Loren, tampoco, nada. Y de los machos más lindos de todo el mundo, Natu y Isaías, tampoco, sectario. ¿Eh? Eso sí. La segunda base de división es prohibida. Es instrumentos de salvación. Instrumentos de salvación. Instrumentos de salvación. Como eso que mojan el palo y hacen así. Están bautizando, están bendiciendo. Todo mentira. El péndulo ese con humo. Dentro de la Iglesia Católica es un saumerio que ponen como representando. Todo eso son mejunjes, son elementos, son prácticas, son proselitismo que han sacado de los antiguos, de la zona. Hay un hermano que, bueno, él cuando va a leer la Biblia prende un saumerio, tiene los símbolos judíos, se pone un manto judío, seguro que debe tener equipá, copó, cupú, de todo debe tener debajo del manto, se deja la barba y se sienta de manera así judía y lee la Biblia. Entonces, no es necesario. No es necesario, es muy complicado. ¿Y qué? Si no puedo llegar a Dios, si no soy como ese tío. ¡Guau! Pero vos lo ves, es un evangélico. Pero ve un judío. Y todos los elementos a su alrededor son todo, israelí, tendría que decir. O mejor dicho, ahora se me fue la palabra. Pero bueno. Instrumento de salvación, totalmente prohibido. Dice, los líderes espirituales no son razón adecuada para dividir la iglesia. Hasta acá vamos a ver, ¿sí? ¿Lo tenemos claro? Los líderes espirituales no son, ¿vale? Para dividir iglesia. ¿Ya? No son. Ok. Y tampoco son los instrumentos usados por Elohim en nuestra salvación. Algunos de los creyentes de Corintios proclamaron ser de Cefa, otros de Pablo y otros de Apolo. ¿Lo recuerdan? Sí. Bien, gracias. Ellos atribuían que el principio de su historia espiritual se remontaba a estos hombres. Y por esto pensaban que ellos, que pertenecían a tales hombres, es natural y común que las personas que han sido salvas por medio de un obrero o de una sociedad consideren que pertenecen a tal obrero o a tal sociedad. A ver, Esther, estoy leyendo, deja tu colita quieta y de llamar la atención para que te acaricien. Porque si no hace mucho ruido, nena. Bueno, ahí está, la agarró Nato. Bien.
Es asimismo natural y común que un individuo o una misión por cuyos medios la gente ha sido salva considere que los que han sido salvos le pertenecen. Es natural, pero no espiritual. La tendencia natural de las personas es creer que son salvas porque aquel le predicó el evangelio. Es como que yo diga, mi tía, gloria a mi tía, oh mi tía, le tengo que rendir culto, honor. Sí, Y ahora que falleció tengo que prenderle vela porque por ella llegué al conocimiento del evangelio. o preguntarle todo A mi tía, voy a ir a mi tía porque ella me habló Sí. y no tener comunión con Elohim por medio del Ruach HaKodesh gracias a la obra de la cruz de Yeshua. ¿Sí? Entonces voy a mi tía, porque mi tía me habló. Y gracias a ella ustedes conocen, y llorar por ella. No, ya está, una persona, un ser humano, como pudo haber sido cualquier otro. Yeshua es digno de honor y gloria. ¿Ok? ¿Sí? Es natural, pero no espiritual. Es común, pero aún así contrario a la voluntad de Elohim. Qué lástima, muchos siervos de Elohim todavía no se han dado cuenta de que son siervos de la iglesia local y que no amos de una iglesia privada, exclusiva. Las iglesias se dividen sobre la base geográfica, no sobre la base de los instrumentos de nuestra salvación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto? Ok, bueno, ya, basta, demasiado habéis comentado. Entonces seguimos sobre las 7 bases de divisiones prohibidas. La tercera es antisectarismo. Antisecta. El propio antisectarismo hace que sea una secta. Yo no me junto con lo que van a sectas. Entonces yo ya mismo estoy dividiendo en el mismo proceso de... ¿Sí? Entonces dice, algunos cristianos piensan que son lo suficientemente perspicaces como para decir, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y yo soy de Pablo. Ellos dicen, yo no soy de Cristo, yo soy de Cristo. ¿Vale? Entonces, en el proceso de decir, yo no soy de ningún hombre, soy de tal. Tales cristianos menosprecian a los otros como sectarios y sobre esa base comienzan otra comunidad. Su actitud es, usted es sectario, yo soy antisectario. Usted rinde culto a los héroes, nosotros adoramos al Adonai. Pero la palabra de Elohim no condena solamente a quienes dicen yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Igualmente, con la misma determinación y claridad, denuncia a quienes dicen yo soy de Cristo. Lo hizo bien el hermano acá, como lo expresó, porque en una primera instancia nos habla de estos 3 héroes, pero el texto bíblico contiene también yo soy de Cristo. Uh-huh. Sin embargo, habló de los 3 primeros, para que nosotros digamos, claro, y formulemos en nuestra mente, pero si yo soy de Cristo, porque tampoco es la base de división. La base de división no es yo soy de Cristo. Uh-huh. Pero si soy de Cristo, sí, pero no es la base, es la localidad la base. De división. Y no es una división en la que yo ahora tengo un equipo en el que va a competir contra el otro, ¿no? No es ese tipo de división. Esto es como que mi ojo derecho compita con mi ojo izquierdo. A ver cuántas más cosas ve. ¿Cuántas más cosas ve? O que mi ojo compita con mi boca. No, son miembros del mismo cuerpo, pero cada uno tiene una función. Y se ayudan, ¿no? Y se ayudan mutuamente. Claro. Como dice Loren. Y se ayudan mutuamente. Y se ayudan mutuamente para llevar al cuerpo, o sea, bien. Sí, para que todos los órganos unidos entre sí tengan un correcto funcionamiento. Uh-huh. No, quítate el ojo derecho porque es muy competitivo con el izquierdo. A ver lo que va a pasar con tu cara y lo que va a sufrir.
No es un error considerar que uno pertenece solamente a Cristo. Es correcto y aún esencial. Ni está errado repudiar todo cisma entre los hijos de Elohim. Es muy recomendable. Es muy recomendable. Elohim no condena a esta clase de cristiano por ninguna de estas dos cosas. Los condena por el mismo pecado que ellos condenan en otro, su sectarismo. Como protesta contra la división entre los hijos de Elohim, muchos creyentes procuran dividir a aquellos que no dividen de quienes sí dividen. Y nunca se les ocurre que ellos mismos son divisivos. No, nosotros no vamos con aquellos que están dividiendo. ¿Ya estás dividiendo? ¿Lo pillas? Ujú. Sí. ¿Lo pillas? No, yo no me junto con la... ¿Estás dividiendo? Vale, ok. Sí. Su base de división puede ser más plausible que la de los otros que dividen a causa de diferencias doctrinales o preferencias personales por ciertos líderes. Pero el hecho sigue siendo que ellos están dividiendo a los hijos de Elohim. Los están dividiendo. Aun cuando repudian los cismas en otros, ellos mismos son cismáticos. Cuando usted dice, yo soy de Cristo, y así un poco con aire de santo, ¿viste? No, yo soy de Cristo. Y así, ¿viste? Como una voz romántica, yo soy de Cristo. Bueno, aun cuando dice yo soy de Cristo, da a usted a entender que otros no lo son. Es perfectamente legítimo que usted diga yo soy de Cristo, si su frase indica simplemente a quién pertenece usted. Pero si indica yo no soy sectario, yo tengo una posición muy diferente a la de ustedes los sectarios, entonces establece una diferencia entre usted y los otros cristianos. El pensamiento mismo de hacer distinción entre los hijos de Elohim tiene su origen en la naturaleza carnal del hombre y es sectario. Si vemos a otros creyentes como sectarios y nos conducimos a nosotros mismos como no sectarios, inmediatamente estamos haciendo diferencia entre el pueblo de Elohim, manifestando así un espíritu divisivo, aún en el mismo hecho de condenar la división. No importa el medio por el cual hacemos distinción entre los miembros de la familia de Elohim. No importa qué medio estamos utilizando, no importa. Aun si es con el pretexto de Cristo mismo. Somos culpables de cisma en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Toda exclusividad es un error. Toda inclusividad de los verdaderos hijos de Elohim es correcta. Las denominaciones no son bíblicas y no debemos tomar parte en ellas. Pero si adoptamos una actitud de crítica y pensamos, ellos son denominacionalistas, yo no soy denominacionalista, ellos pertenecen a grupos sectarios, yo pertenezco solo a Cristo. Tal diferencia es definitivamente sectaria. Es que nuestro corazón está muy lleno de sectarismo. Da igual, no es que ellos se reúnen allí en aquella ciudad. No. Tenemos una tendencia a la división tremenda. La raíz de Hasatán está en el individuo del ser. Ahora, si no se reconoce, evidentemente no vas a poder trabajar en contra de ese problema. Tenés que reconocer que lo tenés, para que a posteriori luego puedas estar alerta. Si no reconoces que tenés un pedazo de grano en medio de la nariz, ¿cómo vas a tratarlo? Si todo el mundo está viendo pedazo de grano lleno de mayonesa ahí y soy el único que no lo ves, o vos, andá, fíjate al espejo y tú, mira lo que tengo. Claro, tenías que verte al espejo. El espejo es la palabra del Señor que nos muestra. Ahora, todos lo ven y yo no lo veo. Bueno, estás lejos de la palabra del Señor entonces, porque si es el único que te puede hacer ver y todos lo ven y vos no,
Bueno, que uno... No diga así. Claro. Que uno te diga, puede ser que no te quiera y por eso te dice. Que 2 te digan lo mismo, bueno, puede ser coincidencia. Que 3 te digan lo mismo y puede ser un complot, entonces. Que 4 te digan que el cosmos está en contra tuya. Espera. Lo mismo sea que la coincidencia de tantas campanas, porque que un coche te toque bocina, puede ser que sea muy lindo. Que 2 coches te toquen bocina, puede ser que estés en un problema. Que 3 coches te toquen bocina, apartate porque te van a atropellar. ¿Sí? Sí. Alabo a Elohim porque soy de Cristo, pero mi comunión no es simplemente con aquellos que dicen yo soy de Cristo, sino con todos los que de hecho son de Cristo. Lo que es de suma importancia no es la confesión, sino el hecho. Aunque dicen los otros creyentes que son de Pablo, de Cefas y de Apolos, aún así el hecho es que son de Cristo. No me preocupa mucho lo que ellos dicen, pero sí me importa mucho lo que ellos son. Yo no pregunto si son denominacionalistas o no, sectarios o no. Yo solo pregunto, ¿son ellos de Cristo? Si son de Cristo, entonces son mis hermanos. Dice, nuestra posición personal debería ser no denominacionalista. Pero la base de nuestra comunión no es el no denominacionalismo. Nosotros mismos deberíamos ser no sectarios. Pero no nos atrevemos a insistir en el no sectarismo como una condición de comunión. Nuestra única base de comunión es Cristo. Nuestra comunión debe ser con todos los creyentes de la localidad, no meramente con todos los creyentes no sectarios en esa localidad. Ellos pueden hacer diferencias denominacionales, pero nosotros no debemos imponer requisitos no denominacionales. No nos atrevemos a diferenciarnos de ellos por el simple hecho de que hagan diferencia entre ellos y los demás. Ellos son hijos de Elohim. Y no dejan de serlo solo por el hecho de diferenciar entre ellos mismos y otros hijos de Elohim. Como si uno es más sabio o... Más denominacionalista. Su denominacionalismo o sectarismo resulta en limitaciones severas impuestas al Señor en cuanto a su propósito e intención para con ellos. Y esto significará que nunca irán más allá de cierta medida de crecimiento y plenitud espirituales. Es posible que haya bendición, pero plenitud del propósito divino, nunca. Todos los creyentes que viven en la misma localidad pertenecen a la misma iglesia. Este es un principio inmutable. No nos atrevemos a alterar la frase todos los creyentes en una localidad por todos los creyentes no denominacionales en una localidad. Si hacemos que el no denominacionalismo o el no sectarismo sea el límite de nuestra iglesia en vez de la localidad, entonces perdemos nuestra posición como la iglesia en cierta localidad y nos convertimos en un grupo sectario. No queremos una iglesia denominacional y tampoco queremos una iglesia interdenominacional, ni siquiera una iglesia no denominacional, sino simplemente una iglesia local. La diferencia entre una iglesia local y una iglesia no denominacional es tan grande como la diferencia entre los cielos y la tierra.
Una iglesia local es no denominacional. Sin embargo, una iglesia no denominacional es denominacional. La iglesia en Corinto es bíblica, pero la iglesia de aquellos que dicen yo soy de Cristo en Corinto no es bíblica. Nuestra obra es positiva y constructiva, no negativa ni destructiva. Queremos establecer iglesias, no destruir las denominaciones. La naturaleza humana tiende a irse a los extremos. Es muy fácil que nosotros mismos seamos no denominacionalistas y que lo demandemos de parte de otros. O en el otro extremo, que toleremos el no denominacionalismo en otros y poco a poco lleguemos a ser denominacionalistas. Nosotros debemos ser no denominacionalistas, pero no debemos exigir el no denominacionalismo en otro cristiano como base para nuestra comunión. Claro, como decir que si vos no pensás esto mismo que estoy pensando yo, de que no tenemos que tener denominaciones, entonces no te juntes con nosotros. Ese mismo hecho hace que seas un no denominacionalista en vista de los denominacionales. Como ellos tienen denominación y vos no, vos sos el de la no. Claro. Por tanto, si llegamos a un lugar donde no se conoce a Cristo, debemos predicar el Evangelio, ganar almas para el Señor y fundar una iglesia local. Si llegamos a un lugar donde ya hay cristianos, pero esos creyentes se separan a sí mismos en iglesias denominacionales, basadas en diferentes factores, nuestra tarea es la misma que en el otro sitio. Debemos predicar el Evangelio, conducir a los hombres al Señor y hacer de ellos una iglesia sobre el terreno de la localidad, el cual es bíblico. Durante todo este proceso debemos mantener una actitud de inclusividad, no de exclusividad, hacia los creyentes que están en los diferentes grupos sectarios. Porque ellos, como nosotros, son hijos de Dios y viven en la misma localidad. Por tanto, pertenecen a la misma iglesia que nosotros. En cuanto a nosotros, no podemos unirnos a ningún grupo sectario, ni permanecer en alguno, porque nuestro vínculo con la iglesia solo puede ser sobre el terreno local. Pero en cuanto a otros, no debemos hacer que el salirse de un grupo sectario sea la condición de comunión con aquellos creyentes que están en una. Esto hará que el terreno de nuestra iglesia sea el no denominacionalismo en vez de la localidad. Entendamos claramente este punto. Una iglesia no denominacional no es una iglesia local. Hay una gran diferencia entre los dos. Una iglesia local es no denominacional, es positiva y es inclusiva. En cambio, una iglesia no denominacional es una iglesia local. En cambio, una iglesia no denominacional no es una iglesia local, es negativa y es exclusiva. Entendamos claramente nuestra posición. No estamos tratando de establecer iglesias no denominacionales, ¿vale? No es el motivo, el propósito. No, somos una iglesia que no tiene denominación. No, mira, sin título, sin rótula. No es eso. Si los creyentes pueden ser llevados a comprender lo que es una iglesia local, la expresión del cuerpo de Cristo es una localidad. Ciertamente no permanecerán en ningún grupo sectario. Por otra parte, es posible que vean todos los perjuicios del sectarismo y lo abandonen, sin saber aún lo que es una iglesia local. A aquellos entre quienes Elohim se ha placido en usarnos, debemos ayudarles a entender claramente la verdad con referencia a las iglesias locales y no hacer hincapié
en el asunto de las denominaciones. Ellos deben darse cuenta de que siempre que usen el término nosotros con relación a los hijos de Elohim, deben incluir a todos los hijos de Elohim, no simplemente a aquellos que se reúnen con ellos. Si cuando decimos nuestros hermanos, no incluimos a todos los hijos de Elohim, sino solo a los que se reúnen continuamente con nosotros, entonces somos cismáticos. Claro, o sea, y sí, o sea, nosotros decimos, no, si mis hermanos, por ejemplo, de Girona, de Olesa, pero nos referimos a los que nos estamos reuniendo, no a todo en general, cuando en verdad son nuestros hermanos igualmente. Claro. Sí, sí. Y entonces ahí también estamos siendo... Sí, sectarios, somos una secta. No, es que me reúno con los hermanos de Olesa. ¿Y por qué no con el otro? No, porque el otro, ya es un sectario. Sí, nada. Pero entonces, o sea, vamos a las denominaciones y también deberíamos... No participamos con ellos. Vale. Pero entonces, si no participamos con ellos, pero ellos hablan de la escritura, entonces... Vale, ok. Esto sería como que Efraína, que de repente hace mucho ruido, yo no participo con el ruido que ella hace. No por eso deja de ser mi hija. Ella ve ahora que todos ustedes están quietos sin hacer ruido y ella tiene que moldear su carácter a ese espíritu, no nosotros a su espíritu, porque si no seguiríamos haciendo todo jaleo. ¿Sí? Entonces es un ejemplo. Tenemos a nuestros hermanos, pero ellos son hermanos. Explícale ahora que está en una secta. Te vas a quedar sin agua en el cuerpo de la cantidad de saliva que vas a gastar. No hay manera. Si no lo hace el Espíritu Santo de Dios, es imposible. Explícame a mí hace 15 años atrás que yo era una secta. Explícamelo. Secta era el testigo de Jehová, el mormón, el católico. Yo soy pentecostal. ¿Cómo voy a hacer una secta? ¿Y por qué no va con los bautistas? No, ellos están todos locos. Soy una secta. ¿Te das cuenta? Explícamelo. Tuvo que el Espíritu Santo tratar conmigo. Y eso lo que hace es convertir la mente. Entonces, pero ¿y cuál es mi posición entonces como no denominacionalista? ¿Que soy un no denominacionalista? No, ni tampoco. Soy un hijo del Señor, del Padre, que me abrió los ojos del entendimiento. Soy la iglesia, que estoy en la localidad. Aquellos hermanos, me puedo juntar con ellos, no tengo ningún problema con ellos. Los saludo, los abrazo. Me invitan a su reunión. No voy ahí, porque no participo con ellos. Si no, ¿cómo voy a mostrar la luz? La luz al final se muestra porque es diferente. Sencillamente es eso. Y no porque yo le muestro la luz y yo los hago ver que ellos están perdidos. Son hijos. Entonces, Efraína, vuelvo al ejemplo, Efraína tiene ese comportamiento hasta que madura. Y luego se da cuenta de que cuando estamos leyendo es en el momento en el que se tiene que quedar quieta y atenta. Y cuando no leemos, monta todo el jaleo que quieras. Toca el piano, toca la batería, la guitarra, golpea a los perros, patealo, da igual. Pero ahora no. Entonces nuestros hermanos se van a dar cuenta de que ese comportamiento de calentar sillas solo el domingo y de no vivir una vida cristiana cada día. No, pero es que la vivo. Vale, ok, bueno. De calentar silla en una denominación te hace sentirte en comunión con Dios y que sos un hijo de Dios aun cuando no vayas, se le va a cambiar ese chip. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Si lo intentamos hacer nosotros, sí, lo mismo el Señor nos use mostrándoselo y ellos se han despertado. Gracias, hermano, estaba en confusión. Pero no debemos practicar con ellos, porque si no, ¿cómo se van a notar la diferencia? Mira esa familia, no han dejado de asistir, pero siguen creciendo en la fe. ¿Qué es lo que tienen? ¿Han visto la iglesia? Sencillamente eso, han visto la iglesia. ¿Ellos qué vieron? Una denominación. Y apoyan a la denominación. Y se entregan a la denominación. ¿Sí? Hay algo enorme. Una polilla. Es enorme.
¿Sí? Entonces, nuestros hermanos que están en una denominación, sí, son nuestros hermanos, son hijos de Dios. Han sido comprados, su vida ha sido transformada, pero están en ese proceso, ¿vale? Acabo aquí hasta el 4 y lo dejamos aquí, dice: no justifico el sectarismo y no creo que debamos pertenecer a ningún grupo sectario. Pero no nos corresponde a nosotros hacer que la gente salga de los grupos sectarios. Si llevar a la gente a un conocimiento real del Adonai y del poder de su cruz llega a ser nuestro principal objetivo, entonces ellos se entregarán alegremente a Él y aprenderán a andar en el Ruach, repudiando las cosas de la carne. Encontramos que no habrá necesidad de dar énfasis a la cuestión de las denominaciones, porque el Ruach mismo los alumbrará. Si un creyente no ha aprendido el camino de la cruz ni a andar en el Ruach, ¿qué provecho habría en salirse de un grupo sectario? ¿Sí? ¿Lo pillan? Entonces, este sale de un grupo sectario, de una denominación, porque alguien se lo dijo. Y no se lo dijo el Espíritu Santo. Así como alguien se lo dijo, lo mismo luego otro viene y le dice: no, estás en el lugar equivocado, y se sale de ese lugar y va a otro. Si no lo hace el Espíritu Santo, ¿y por qué el Espíritu Santo no lo hace? ¿Quién te dice que no lo está haciendo? Lo mismo lo está haciendo, pero somos tan cabeza dura, como a mí, que me llevó, no sé si 17 años, enterarme. No, por 17 años metiendo caña el Señor, hasta que me entero y digo: ah, vale, ok. Así que imagínate lo cabeza dura que somos. No es que el Espíritu Santo no esté obrando. Está obrando desde que nuestro Yeshua ascendió. Y falta de que nos demos cuenta de mentiras que Hasatán ha metido en nuestra cabeza y cambiamos nuestro comportamiento. Y luego vuelve Satanás a meter mentiras en nuestra cabeza. Y el Espíritu Santo sigue trabajando. Nunca jamás acaba el proceso de trabajo. Diferencias doctrinales número 4. Bueno, lo leemos mañana. ¿O mañana? O mañana, si tenemos intenciones de antes de ir con los hermanos, podríamos leerlo.